Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy tenemos varios temas. Vamos a empezar hablando de algo que tiene que ver con el urbanismo, pero que en verdad es muralismo. Vamos a hablar con Andrés Cobre, el Niño Cobre, así se lo conoció popularmente durante muchos años en la ciudad de Santa Fe. Es un grafitero y muralista santafesino que ha trascendido las fronteras y ya ha llegado a las principales ciudades del mundo. Vamos a centrarnos en su aporte a lo que tiene que ver con el embellecimiento de los espacios públicos y de las ciudades. También vamos a conocer el avance de la obra de Puerto Plaza Mall and Tower en la ciudad de Santa Fe. Vamos a hablar con María José Correa y con el ingeniero que está a cargo de la construcción de este centro de servicios por proximidad. Una idea muy novedosa en cuanto a formato que se traduce en un proyecto de arquitectura bien particular. Y también en lo que tiene que ver con patrimonio vamos a recorrer el cementerio de la ciudad de Paraná para descubrir marcas masónicas en un cementerio católico. El arquitecto Carlos Menú Márquez nos va a contar sobre cómo se construía en esa época y cuáles son los simbolismos que tenemos que atender para recorrer parte de esta historia que refleja obviamente mucho de la cultura de la época. Todo esto en el Proyectar el día de hoy. Neostone, marmolería premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como decíamos en el adelanto, ahora vamos a hablar de muralismo. Vamos a recorrer este arte a través de la historia de Andrés Cobre, quien fue conocido en sus comienzos como Niño Cobre. En un principio grafitero, hoy en día ya un artista reconocido a nivel mundial en cuanto a las intervenciones urbanísticas en murales, en grandes paredes. Él nos va a contar cómo fue mutando esta actividad del graffiti, que en un comienzo tenía más que ver con el vandalismo, con el daño, con la adolescencia y expresar ciertas ideas, a lo que es hoy un verdadero arte que está presente en las principales ciudades del mundo. Le preguntamos a Andrés Cobre cómo fue su relación con el mundo del graffiti y cómo nace su historia en la ciudad de Santa Fe. Fue casi de casualidad, de repente cuando me di cuenta ya era parte de mi vida. Mi primer mural graffiti era, en esa época eran unas letras súper simples, fueron cuando yo tenía 14 años. Encontré a un chico pintando la plaza y fui y lo quise imitar enfrente de mi casa. Compré 3 aerosoles en la ferretería, los más baratos, y pinté enfrente, al lado, en la esquina, y me metí en problemas. Entonces ya me di cuenta que de entrada este tipo de vida iba a llevar problemas. Y cuando fui creciendo, fui alejándome de la parte más vandálica de alguna manera y empecé con el tema del muralismo, que es mucho más aceptado por la sociedad que el graffiti. Y hoy en día ya hago este tipo de retratos, que fue una evolución, fue solito llegando hasta ahí antes de que me dé cuenta. Yo creo que nadie piensa que puede vivir del arte, porque cuando sos chiquito te enseñan que la manera de vivir son abogado, médico, lo típico, digamos, y uno nunca proyecta de que puede llegar a vivir del arte. Creo que gracias a eso pasó, que de repente termino mi carrera y termino de estudiar y todo, y cuando me doy cuenta estoy pintando todos los días y me están pagando por eso. Entonces digo, es realmente un privilegio y me encanta, jamás lo había imaginado, por supuesto. Tengo un vínculo muy fuerte con España, sé que voy siempre, ahora en 2 semanas tengo que hacer un tour por varias ciudades de Valencia y en Zaragoza. Y en Estados Unidos, en Dubái, en Francia, Brasil, Uruguay, hay por todos lados, realmente, porque para mí una manera de explorar
un lugar es ir y pintar con alguien, ir a conocerlo, encontrar una pared y hacer una fotografía mental del lugar. Y eso después de alguna manera me trabaja en mi nombre o me llega en alguna comisión para pintar algo. Y también le preguntamos a Andrés Cobre qué cantidad de murales suyos podemos encontrar en la ciudad de Santa Fe. Si uno recorre la ciudad, lo va a ver en muchos lugares y sin dudas que es un aporte al espacio público, más allá de que muchas veces las paredes son privadas, pero la percepción para mirar esas paredes casi siempre tenemos que estar, obviamente, en un espacio público. Algunos van tapando, otros se arruinan, yo pinto encima, pero debe haber unos 100 capaz, 80 por lo menos, por todos lados. Generalmente agarramos paredes donde están o arruinadas o son un lienzo muy lindo para que alguien cuando va caminando o va en auto se lo choque y poder sacarle un poquito de su burbuja mental por 5 minutos por lo menos. Y hoy en día ya poca gente va a los museos, esto es una traducción de eso, ya nos movimos a la calle, todo pasa tan rápido, entonces ahora es la manera de que la gente pueda ver arte, es plantando estos murales gigantes en la calle. Yo creo que son bien recibidos y es un aporte a la ciudad. Yo creo que muchísimas ciudades ya es parte de la vida. Y mientras más grande la ciudad, mejor. Y siempre hay el turismo de graffiti. A cualquier lugar que vas a encontrar el tour de graffiti. Yo estoy pintando, por ejemplo, ahora que estaba en Los Ángeles, y a cada rato aparecía el tour de graffiti. Y bueno, y acá tenemos un artista trabajando en el momento porque mi historia, y te cuentan toda la movida. Pero las grandes ciudades ya están completamente vinculadas al arte urbano. Tengo muchísimas ganas de ir a Londres y a Berlín, por ejemplo, que me quedaron ahí en la lista y son dos íconos del muralismo o street art. Y le preguntamos a Andrés Cobre sobre las técnicas que utiliza para confeccionar estos murales y también el porqué del hiperrealismo, esta recurrencia a los rostros de personas reales. El muralismo que hago yo es, tengo que pintar a alguien que sea reconocible, que la gente lo pueda reconocer. Entonces es la manera de lograr la proporción exacta en la pared. Hay algunos que usan proyector, pero yo trabajo de día, entonces tengo que hacer cuadrícula. Divido la imagen y después divido el papel y así voy pasando las proporciones a la pared. Y una vez que la base ya está hecha es todo aerosol, 100% aerosol. Capaz en el futuro me da ganas de hacer paisajes o me da ganas de hacer algo abstracto. Es algo que va mutando, es bastante orgánico dentro de la idea que un artista tiene. Por ejemplo, yo empecé con las letras, después personajes simples, después caricaturas un poco más realistas, hasta que de repente estoy haciendo hiperrealismo, que es este tipo de murales. Capaz en el futuro me aburro, ya dominé la forma humana, cuando siento que no estoy aprendiendo más, y voy a hacer cuadrados amarillos, que no sé, ni idea. Y tiene que ser reconocible. Tiene que tener el claro y el oscuro, tiene que ser acertado. Después los colores pueden ser diferentes. Si te fijas en este, hay violeta por todos lados. El pelo es violeta, las sombras son violetas. Eso no es real, pero el que lo ve piensa que es real porque de alguna manera en el inconsciente está. Mi desafío es que vos veas la imagen en el papel y veas la del mural y sea exactamente lo mismo. Que sea una fotografía pintada con spray. Eso es lo que quiero hacer. Hiperrealismo que no se note que es pintura. Y otra de las dificultades que presenta esta actividad tiene que ver con el trabajo en altura. Vamos a observar que muchos de estos murales están elevados y esto obviamente que supone una serie de complicaciones a la hora de concretar la obra. Cuando es alto es grúa generalmente, va a depender del presupuesto que tenga para ese proyecto o del que me llame a ver qué trae, pero generalmente eso, una grúa colgando de la terraza del edificio o una grúa plantada desde el piso. Esa generalmente es la manera de acercarse. O a veces una escalerita nomás porque es chiquitito. Pero los que más me gustan y los que yo siento un desafío son los grandes. Donde yo estoy pintando de cerca y no sé qué está pasando. Me tengo que alejar hasta la vereda de enfrente y ver que ver el experimento funcionó. A veces funciona, a veces no. De eso se trata. Cuando un mural es muy grande, tengo un asistente que me ayuda a hacer rodillo, a armar la grúa, a completar las formas básicas. Y después, una vez que eso ya está, me ahorra un par de días de trabajo generalmente. El de Occidente tiene 13 metros de alto y el que hice para la universidad hace poco tiene 35, o sea que es 4 veces eso. Estás ahí arriba, estás con las palomas nomás y los autos se ven de lejos, chiquitos, es excelente, eso es lo que más me gusta. Estar ahí arriba, mi mundo, música.
Y sin duda que trabajar en la calle tiene ciertos desafíos. Le preguntamos al artista sobre qué fue lo más raro que le pasó pintando un mural y cómo fue este paso de convertirse en un referente en toda la región. Están los típicos que todo el mundo conoce como Banksy, porque se trata más que del arte que hace, sino del personaje que es él de trasfondo. Nadie sabe qué es su cara, siempre pinta en lugares donde son muy controversiales, siempre tiene un mensaje muy político y eso a la gente le gusta mucho y lo comparte demasiado. Y por ejemplo ahora hay un chico que está pintando una imagen que es azul y roja al mismo tiempo, y cuando te pones los lentes viejos, el que era azul y rojo, te pones el rojo, ves una imagen, y te pones el azul, ves otro, y esto está explotando. Todos los días alguien me manda esa imagen. Mira, ¿viste esto? Como, sí, está buenísimo, me encanta. Y después hay varios de hiperrealismo, que es a los que yo admiro realmente. Hay un italiano que se llama Chorit, que es increíble realmente lo que hace. Yo no pierdo nada con mandar mis bocetos. Estuve 3 días haciendo un boceto, tenía que mandar 2. 3 días haciendo un boceto que para mí era increíble. Hice otro boceto súper simple para completar. Ganó el boceto súper simple que había hecho en 2 horas. Así que no me pude mover de eso. Y cuando llego al festival, éramos 25 artistas de todo el mundo, yo era el único argentino. Y fue increíble porque era la liga mayor, era el Barcelona Fútbol Club de alguna manera. Y estaba ahí yo con estos gigantes y yo de alguna manera que estaba recién empezando dentro de todo. Y eso es como un buen punto en la vida. Es como, quiero hacer esto me encanta, quiero más de esto, vamos por esto. Que no siempre es fácil porque yo aplico a todos los festivales que encuentro. En todo el mundo siempre mando. Y a veces agarrás, a veces no. Y Dubái fue realmente una buena meta. El concurso de Dubái se llamaba 3D Anamorphic. El anamórfico es un mural que se pinta, por ejemplo, en una esquina o en el piso y la pared, y vos desde un punto de vista lo ves bien, pero cuando te moves pierde la perspectiva. Entonces lo que estás pintando parece que estás flotando en el aire de alguna manera. Y yo pinté un chico corriendo, porque el tema era felicidad. Y entonces yo le hice un dibujo súper simple de un nene corriendo, porque para mí eso era felicidad, y gana eso. Entonces digo, bueno, a pintar esto. Y me tocó una pared súper chiquita. Pero bueno, fue un reto. Y aprendí muchísimo. A partir de ese viaje, mi técnica mejoró un montón. Y sin duda que el arte callejero, el muralismo, es una tendencia muy marcada en las principales ciudades del mundo. Y hay referentes que ya se han convertido en una especie de guía para el resto. En esto nos vamos a detener ahora con Andrés Cobre en la historia de Banksy y también en su experiencia a nivel mundial. ¿Cómo fue, por ejemplo, llegar a la ciudad de Dubái? Vos estás en la calle y estás expuesto a las locuras de la gente. Y como estás trabajando y estás haciendo algo que dentro de va conectado con el sentimiento, la gente piensa que puede acercarse e interactuar con vos. Locos, una vez por día por lo menos un loco que me viene a hablar, o alguien que me quiere sacar un aerosol, o alguien que me quiere un mural gratis, o que quiere pintar conmigo. Pasan de toda clase de situaciones muy graciosas realmente. Yo creo que tuve la suerte de hacer algo que no estaba explotado. Y sin darme cuenta me convertí en un referente para los próximos que están empezando. O sea, un nene que hoy en día quiere pintar un mural, lo más probable es que ya haya visto mis cosas. Entonces de alguna manera le queda grabado y va a querer hacer algo similar hasta que encuentre algo propio. Que a todos nos pasó. Yo también imitaba a los que estaban antes que yo. Pero tuve la suerte de caer en un lugar donde no estaba explotado y de alguna manera marqué un camino, creo.
Y hacemos la primera pausa del proyectar del día de hoy muy cortita, así que no te vayas porque todavía nos queda muchísimo más para compartir. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y en este segundo bloque de Proyectar vamos a conocer el avance de la obra de Puerto Plaza Mall and Towers, una de las principales obras privadas de la ciudad de Santa Fe que se está llevando a cabo en la zona del puerto. María José Correa de Puerto Torre Santa Fe nos va a contar sobre cuál es el avance del proyecto y qué es lo distintivo que tiene este centro comercial por proximidad. Tenemos toda un área gastronómica que le llamamos nosotros, con lo cual también estamos trabajando intensamente para definir ese modelo del área gastronómica. Hay un área de salud que es una tienda ancla que le llamamos nosotros. De base tiene unos 800 metros, pero tenemos un potencial interesado muy importante del rubro de salud, que estamos hablando de aproximadamente unos 1800 metros. Ese área de salud o esa tienda ancla va a ser quien nos traiga la mayor cantidad de público, ¿no es cierto? Estamos hablando de aproximadamente unos 25 o 30 consultorios médicos que van a estar funcionando en Puerto Plaza. Después tenemos todo un área de servicio. Esa área de servicio también tiene que estar complementada con la gastronómica y con el área de salud. Cuando digo servicios estamos hablando de la veterinaria, de la farmacia, de la óptica, todo lo que brinde servicios propiamente dicho de la cotidianidad de nosotros, digamos, de todos los días. Después tenemos un mercado express, que es el que tengo enfrente mío, que se está levantando, la verdad que es maravilloso. Y digo un mercado express por el tamaño que tiene en sí, ¿no es cierto? Estamos hablando aproximadamente 600 metros cuadrados, donde va a ser específicamente todo un área de servicios de mercado. Después tenemos un área de servicio que está detrás mío y todo un área de retail. El concepto de por sí ya hace que te invite a centralizar las diferentes compras que vos necesites en la diaria, vos, tu marido, los chicos, en la diaria de todos los días, que la gente se pueda imaginar y decir, qué bueno, lo tengo concentrado todo en un único lugar que tiene muchas características, porque no solamente el concepto del negocio sí, sino dónde está plantado Puerto Plaza. Entonces, más allá de concentrar todos los servicios y toda la demanda que pueda tener una familia en un único lugar, tiene un contexto natural, tiene un contexto de mucha seguridad, tiene un contexto de proximidad, tiene proximidad con el centro, con el sur de la ciudad de Santa Fe, con todo lo que es el barrio Candioti, tiene acceso muy rápido a lo que es el norte de la ciudad, como cerca de la Ginés, Rincón. Entonces, tiene como todos esos condimentos que deberían o que nos ayudan a que Puerto Plaza sea, digamos, un modelo de negocio que para mí va a ser exitoso. Y sin dudas que proyectos de esta envergadura, con esta cantidad de metros cuadrados construidos, necesitan también un desarrollo de la infraestructura. Y aquí es donde juega muchas veces el rol de la interacción entre lo público y lo privado. Como inversiones privadas muchas veces terminan siendo un beneficio no solo para el proyecto, sino también para toda la zona que lo rodea. Como empresa Torre Puerto Santa Fe, que es la empresa que genera los desarrollos, los proyectos y las inversiones, tratamos siempre de acompañar todas esas características que llevan en sí el proyecto y que tienen que estar alineadas a lo que demanda tanto el municipio como la provincia, como la ciudad. Inclusive lo pensamos también no solamente desde esa línea, sino desde cómo están marcados y cuáles son las demandas actuales del santafesino donde vamos a plantar el proyecto. Con respecto a la inversión que vos me hablás,
Nosotros con esta explosión de Puerto Plaza y con este negocio que es específicamente de servicio, la infraestructura para nosotros es fundamental. Vos pensás que estamos hablando de un centro de salud donde van a funcionar aproximadamente entre 20 y 30 consultorios médicos, entre otras especialidades. Un mercado express. Entonces, la infraestructura para nosotros es fundamental, con lo cual el puerto de la ciudad de Santa Fe carecía de ciertas obras de magnitud que podían dar soporte a un emprendimiento o un proyecto como el nuestro. Y es aquí donde mancomunadamente junto con ASA, que es la empresa provincial de aguas de la provincia de Santa Fe, junto con el ente del puerto, que es quien regula, digamos, las actividades y las tierras del puerto, hemos llegado a un acuerdo de realizar una inversión muy importante, que es para la ciudad de Santa Fe, para los usuarios del puerto, para quienes vengan a desarrollar nuevos proyectos en el puerto de la ciudad de Santa Fe, que es la obra de cloaca. Esa obra de cloaca nos va a permitir a nosotros, como Puerto Plaza, como Torre Puerto Santa Fe, pensando en vista a los futuros proyectos, a los usuarios actuales que tiene el puerto de la ciudad y a quienes desarrollen, poder pensar en obras de infraestructura o en obras o en proyectos donde tengamos la infraestructura básica como es el agua y la cloaca ya instalada o la obra hecha en el puerto de la ciudad. En esta política que tiene la empresa Torre Puerto Santa Fe de trabajar mancomunadamente entre lo público y privado, para nosotros es muy importante que el Estado nos acompañe y nosotros también colaborar y acompañar al Estado. Estamos trabajando fuertemente en todo lo que son accesos y circulación para que todos los visitantes que lleguen a Puerto Plaza puedan tener rápidos accesos y seguros. Y no solo la cuestión arquitectónica, el avance de la obra es algo que los santafesinos y quienes pasan por el lugar donde va a estar Puerto Plaza les va llamando la atención día a día, sino que también los desarrolladores tienen pensado una serie de actividades para ir mostrando el proyecto a la ciudadanía en su conjunto, para que vayan viviendo lo que va a ser un centro de servicios por proximidad. Como originalmente siempre vendimos Puerto Plaza, nuestra idea, y creo que estamos trabajando todos en equipo para que la apertura se genere en noviembre de ahora, del 2019. Nosotros ya venimos con ronda, desde el mes de diciembre venimos con ronda de negocios, como le llamamos nosotros. Luego que hicimos la presentación en la prensa en noviembre del año pasado, Puerto Plaza explota como concepto, ¿no es cierto?, en la ciudad. Ya de por sí es un concepto nuevo, es un centro de servicios a cielo abierto, donde genera cierta curiosidad de cómo es el funcionamiento de un centro de servicio por proximidad a cielo abierto. Entonces, hemos generado como esa inquietud en el público santafesino, en los diferentes rubros, con lo cual desde diciembre venimos con entrevistas comerciales. Fuertemente, te digo que la verdad que hemos tenido un entusiasmo muy grande y eso también nos va ayudando a nosotros a ir modelando el modelo de negocio, ¿no es cierto? Más allá de que Puerto Plaza tiene una definición de negocio, tiene un concepto de negocio con ese tenant mix que le llamamos nosotros, también la idea es que sea amigable, digamos, a quienes van a llevar adelante el día que nosotros abramos Puerto Plaza, el negocio propiamente dicho. Mira, el evento del 10 de abril nosotros le llamamos Open House. Abrimos las puertas de nuestro proyecto Puerto Plaza a la sociedad santafesina, a los entrerrianos y a quienes nos quieran acompañar, porque vamos a recrear lo que nosotros vamos a transmitir con todas las invitaciones, que es vivir la experiencia Puerto Plaza en esa noche del evento el próximo 10 de abril. Vamos a tratar de lograr recrear este centro comercial esa noche. Vamos a tener estructuras levantadas, con lo cual vamos a poder dimensionar lo que va a ser la estructura del Mercado Express, el área de servicio que está acá atrás mío, y vamos a poder recrear todos esos patios gastronómicos o el área gastronómica de la cual estuvimos hablando. Eso vamos a mostrar a la sociedad para que nos acompañen, para que nos sigan acompañando, para que vean que esto es real, que esto crece, que Puerto Plaza se eleva, así que el 10 de abril van a estar todos invitados. Y más adelante vamos a conocer más detalles técnicos de esta obra. Vamos a hablar con el ingeniero, con César Driolet-Lastiur, sobre el avance de la obra del Puerto Plaza Moland Tower y sobre el sistema constructivo que se eligió para emplazar este centro de servicios por proximidad. Ahora vamos a hacer una pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar y el cementerio de la ciudad de Paraná.
Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Se realizará una charla informativa sobre los proyectos de ley de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable y de ordenamiento territorial y gestión integral del hábitat. El Colegio de Arquitectos, junto con la Sociedad Argentina de Planificación Territorial Región Litoral, realizarán en el mes de abril 5 encuentros en las distintas regionales para abordar los contenidos de 2 proyectos de ley recientemente ingresados a la legislatura provincial. Expondrán funcionarios y los arquitectos Abelardo Llosa y José Artusi. El cronograma es el 3 de abril en la ciudad de Paraná, el 5 de abril en Gualeguaychú, el 8 de abril en la ciudad de Victoria, 11 de abril en Concepción del Uruguay y 24 de abril en la ciudad de Concordia. Hasta el 26 de abril sigue abierto el concurso público del Laboratorio Ambiental Binacional de la CARU, convocado por la Comisión de Administración del Río Uruguay y coorganizado por el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, con el objetivo de construir el laboratorio de monitoreo ambiental de 1.800 metros cuadrados, un concurso con más de $75.000 en premios. Continúan las instancias del curso para nobles arquitectos. La semana pasada se realizó el encuentro presencial en el Colegio Central y ahora los nuevos profesionales seguirán con la parte virtual y el cierre en cada regional. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Y ahora vamos a hablar de patrimonio y vamos a charlar con el arquitecto Carlos Menú Márquez, director del Museo Municipal de Paraná y también el encargado de las visitas guiadas en el cementerio. Nos vamos a centrar en las marcas masónicas que encontramos en la arquitectura de un cementerio católico. 2 sistemas de creencias muy distintos, empuja, podemos decir en cierto sentido, a principios del siglo XX, en pleno auge del modelo agroexportador, donde se construían grandes panteones de las principales familias de la ciudad de Paraná. Allí encontramos esta lucha, digamos, en la arquitectura católica y la arquitectura más liberal, ligado al pensamiento y a la actividad masónica. Carlos Menú Márquez nos va a contar en qué símbolos, en qué nos tenemos que detener para encontrar estas marcas. Lo que es importante, y por eso es que nosotros hacemos estos recorridos guiados todos los meses, porque estos cementerios ya no se construyen más, son una muestra de la sociedad, cómo vivió la sociedad en un determinado periodo de tiempo en nuestro país y en todo el mundo. Y estas construcciones en las cuales realmente, por eso se los sigue inclusive mencionando como la ciudad de los muertos, porque son tan concebidas como ciudades, o sea, tienen calles, avenidas, eran lotes, estas son todas propiedades particulares para que la gente tenga idea de cómo se concebía ese paso hacia la muerte de un familiar. O sea, tenía que tener un grado de ostentación, sobre todo en este sector que estamos, que es el sector de la época de la explosión de la Argentina como país ganadero y agroexportador, donde las grandes familias hicieron cuantiosas fortunas. Entonces, ¿qué manera mejor de demostrar su estatus social que tener un correlato en el cementerio de las viviendas de las que
en las cuales en vida habitaron. O sea, uno se encuentra con propiedades que realmente son impresionantes a nivel constructivo y que han recorrido todos los estilos arquitectónicos en boga en la ciudad de los vivos, se trasladaron acá a la ciudad de los muertos. Y esa sociedad era una sociedad bastante compleja a nivel de interrelaciones entre los mismos corrientes que había mucha inmigración que trajeron muchas ideas nuevas y una población mucho más conservadora. Y entonces vemos que es lo que a mí me interesa contarle a la gente en estas recorridas, es para que se pueda entender un poco también la historia, porque si no aparecen como hechos muy aislados y tomados en forma aislada, no hacen una idea del contexto de lo que se vivía. Este es un cementerio católico, bajo el rito católico apostólico romano, uno de los más rígidos en su momento, y a su vez la sociedad vivía una explosión de nuevas ideas, del liberalismo, y ese liberalismo trajo de Europa también las corrientes de las creencias masónicas fundamentalmente, que en los cementerios monumentales, como es el caso de Paraná, uno las puede ver, analizar y ver el por qué tenían que estar en un cementerio católico, bajo el rito católico apostólico romano, enterrados quienes no podían estar enterrados en este cementerio. Entonces uno empieza a ver la cantidad de signos y símbolos de pertenencia a otra creencia, pero que la sociedad del momento no permitía todavía asimilar ese tipo de ideas y tratar de, en la medida de lo posible, compaginarla con otras creencias. Entonces nos encontramos con unas historias riquísimas de personajes de Paraná muy conocidos, en los cuales uno ve los símbolos y los sellos, como siempre les digo, las tarjetitas de identificación entre distintas logias masónicas, ¿no? En un cementerio en el cual la simbología cristiana es la que prevalece, pero sin embargo muchos de ellos dejaron su impronta de pertenencia en pequeños mensajes. Y entre los elementos masónicos que encontramos en el cementerio de Paraná, claramente el panteón del escribano Isasi es uno que llama la atención porque es disruptivo con toda la arquitectura de la época y del lugar. Nos va a contar el arquitecto Menú Marque sobre cómo se construyó, cómo lo pensó el propio Santo Domínguez Ibenguria. Nosotros tenemos una obra en particular que es una obra que generó muchísima polémica en su momento, en el año 1910, cuando se construyó, que es la obra del escribano Isasi, un declarado masón de una familia muy conocida de Paraná, muy influyente, el cual fue una obra que fue concebida por un arquitecto muy conocido de Paraná, como fue Santos Domínguez Ibenguria, también masón declarado, y fue una especie de bofetada para la sociedad que en un momento construyó esta obra y generó un escándalo y una polémica que todavía hoy es recordada, porque inclusive la gente se impresiona cuando pasa al lado de eso y en este contexto de obras del Art Nouveau, del neoclasicismo, del academicismo, ve en ese entorno una obra que rompe absolutamente con todo su entorno y con todo lo que era estar bien dentro de un cementerio. Pero fue concebida así justamente como un desafío de sus propias creencias a ese contexto social, entre comillas, que se vivía en la época. Y Santo Domínguez Ibenguria, para quien muchas veces la gente lo ha escuchado nombrar pero no sabe qué es lo que hizo, su obra cumbre en Paraná es el Palacio Municipal, es una obra magnífica. El Puente de los Suspiros es obra de él, el Puente Blanco, que está en esta misma zona, también es obra de él. Una persona realmente muy creativa y muy emprendedora, y que dejó su impronta acá. Santos Domínguez Ibenguria, mire lo que son las vueltas de la vida en la muerte. Está enterrado en una urna muy chiquitita, muy escondida acá, pues está enterrado en este cementerio, pese a que él, junto con su esposa, pese a que él era de una creencia masónica muy activa, digamos, ¿no? Y después, como símbolos pequeños, uno ve estos panteones, que yo les comentaba, unos panteones más fotografiados cuando hacemos las recorridas por los símbolos que tiene. Pero conociendo un poco lo que es la simbología masónica como simbolismos, uno empieza a detectar el tema de la calavera, el tema de unos números 5, pirámides, y eso se va a ver a lo largo de muchos elementos decorativos, entre comillas, y en realidad son símbolos de pertenencia, y hasta nos vamos a encontrar con obeliscos
¿qué tiene que ver un obelisco de una sola pieza en granito en un cementerio en el cual predomina el tema de la arquitectura de moda de la época? Son obeliscos egipcios que tienen una neta influencia y significancia masónica, ¿no? La colocación en diagonal de tumbas y enterratorios también es otro símbolo. Eran maneras de demostrar una pertenencia, una creencia muy firme de ellos en este otro plano donde ya se dejó la vida extramuros del cementerio, pero había que demostrárselo a todo el mundo de que esas creencias seguían estando aún después de la muerte, ¿no? Y le preguntamos al arquitecto Menú Márquez sobre las marcas de la arquitectura católica. ¿Cuáles son los símbolos más fuertes que encontramos? Y fundamentalmente uno ve que la predominancia de los símbolos religiosos que tienen que ver con la tradición católica son las cruces, son los jarrones en los cuales se muestra la llama eterna o la desaparición de la llama eterna como fin de la vida, los ángeles, los querubines. Hay un panteón que es una explosión de simbología religiosa cristiana con todos sus antecedentes, leyéndolos, pues los panteones se leen desde abajo hacia arriba, hay que mirarlos y empezar a entenderlos desde el suelo hacia la ascensión. Están concebidos en función de la creencia religiosa de la resurrección, que en el catolicismo es fundamentalmente esa creencia la que predomina. Y en los coronamientos de los panteones uno ve ángeles anunciadores, los va a ver con trompetas descansando, otros con ramos de rosas, porque todo, la trompeta, la rosa, el ángel, el querubín, todo tiene una explicación dentro de lo que es las creencias religiosas cristianas, obviamente. Y hay panteones que realmente son una obra de arte en cuanto a arte funerario, inclusive panteones firmados por autores italianos muy conocidos en la época, se dedicaban a hacer arquitectura funeraria exclusivamente. Más las historias que uno conoce de cómo llegaron esos panteones a Paraná, porque todo eso se traía de Europa. Hay que tener en cuenta que son piezas de mármol de Carrara que se descargaron en el antiguo puerto viejo de Paraná y se traían en carro hasta acá para volver a montarlas, ¿no? Entonces eso hace lo que decía al principio, ese entremezclar entre inmigrantes, criollos, creencias religiosas muy arraigadas, corrientes nuevas de pensamiento, hacen lo que fue la sociedad de Paraná en estos casi 200 años de vida que tiene este cementerio, lo que hace tan valioso, ¿no? Y para aquellos que le interesa el tema, tenemos que hacerles una invitación. Dentro de un ratito, muy poquito, a partir de las 4 de la tarde, se van a realizar una de las visitas guiadas que realiza el arquitecto Carlos Menú Márquez por todo el cementerio de Paraná. En esta oportunidad, con teatralización incluida, historias de amor en el viejo cementerio. Una invitación muy interesante. Es para no perderse por la cantidad de información, por la cantidad de lugares y la cantidad de secretos que uno descubre recorriendo el cementerio. Así que a partir de las 16, hoy sábado, está la invitación hecha. Si se apura, llegan ya dentro de un ratito en el cementerio municipal de la ciudad de Paraná. Nosotros hacemos una pausa, la última, y seguimos conociendo detalles más técnicos de la obra del Puerto Plaza Mall and Towers en la ciudad de Santa Fe. Pausa y ya venimos. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy.
Y ahora vamos a hablar con el ingeniero César Dulet-Lastiure. El ingeniero es uno de los primeros constructores en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. Allí participó de la construcción del Hotel Hilton, de la Torre Telecom, por lo que tiene mucha experiencia en el desarrollo de estas zonas que son similares a lo que es hoy el puerto de la ciudad de Santa Fe, o al menos lo que apunta a ser el puerto de la ciudad de Santa Fe, en espejo de otros desarrollos territoriales y urbanísticos que se han dado en ciudades de otra escala, como son la ciudad de Buenos Aires y el puerto de Rosario, como dos ejemplos que tenemos bien a mano. El ingeniero Dulet-Lastiure nos va a contar sobre el sistema constructivo elegido para esta obra de 13.000 metros cuadrados, en la que se van a construir 4.500 metros cuadrados. Una obra de gran envergadura y donde el sistema constructivo elegido tuvo un gran peso en la decisión de obra. Este es un centro comercial a cielo abierto, está construido y está proyectado y estamos construyendo en un predio de 13.000 metros cuadrados, en el orden de 4.500 metros cuadrados son superficie cubierta y el resto son playas de estacionamiento, ¿no?, para que el usuario de este centro comercial pueda recorrer perimetralmente este centro. Es una obra que al principio fue proyectada con estructura premoldeada y debido a las bajas tensiones de soportes del suelo se buscó un sistema de fundación directa con estructura metálica y el peso le damos con los cerramientos verticales de las paredes de bloques de cemento. Con eso hemos podido tener una solución constructiva rápida y eficiente y segura, ¿no? Porque en las estructuras metálicas y en este tipo de solicitaciones de viento, sobre todo que hay en la provincia de Santa Fe, las principales solicitaciones son de succión. Entonces, para tomar esa succión, pensamos en un cerramiento pesado que ancla, que son las mamposterías de bloques de cemento. Con esas dos soluciones técnicas le estamos dando un ritmo a la obra bastante importante y nos va a permitir inaugurar este centro comercial los primeros días de octubre. La obra, a pesar de todas las lluvias que hemos tenido bastante extraordinarias este año, podemos absorberlas en el atraso por este sistema constructivo que es bastante rápido. La principal característica es la ventaja que mientras llovía acá y no se podía trabajar, toda esta estructura metálica que ustedes ven montada se hacía en taller. Entonces eso nos permitió absorber hemos tenido el 30% de los días laborables con lluvia, ¿no? Y después consecuencia con el barro. Y bueno, gracias a esta estructura metálica que hemos trabajado en taller, el montaje es bastante rápido. Acá, al principio de esta obra, se debatió mucho con los arquitectos proyectistas, porque ellos querían imponer una estructura premoldeada, que es una estructura pesada, nada que ver con esto, con pilotes profundos de gran diámetro y a 10-12 metros de profundidad con celdas de precarga. Y bueno, hubo un debate bastante importante donde se hizo todo lo contrario, o sea, se adoptó los pilotes profundos debido al bajo soporte que tienen los suelos. Pero bueno, se decidió después de mucho debate, adoptar una estructura liviana y darle lastre con las paredes de bloque. Esa definición técnica y esa solución nos permite hoy poder cumplir el plazo. Hubiera sido imposible con excavaciones, con pilotes de gran diámetro, con lodo bentonítico y celdas de precarga en la punta para consolidar el bulbo del pilote, imposible cumplir el plazo. Por eso, las decisiones técnicas al comenzar la obra y los sistemas constructivos son fundamentales. Después reditúan. Y le preguntamos al ingeniero sobre qué otros sistemas constructivos se van a utilizar
en la construcción del puerto Plaza Mall and Tower. Y también sobre la importancia del entorno, qué significa para él construir un proyecto así en este lugar. Básicamente, después de este sistema son todas estas paredes de bloque y luego básicamente es una solución muy simple porque son pisos de hormigón que los dejamos liberados a cada locatario a su terminación superficial y luego básicamente son pisos de terminación exterior que son pavimentos articulados, asfalto, y lo que estamos estudiando ahora sí es ver si le podemos dar un grado de sustentabilidad al tema de los tratamientos de las aguas, para que poder usarla como las aguas secundarias, usarlas como riego. Yo creo que el entorno este es muy amigable con la naturaleza, es muy agradable estar acá mirando el río, el agua. A mí me hace acordar, yo fui uno de los primeros que construí en Puerto Madero. Construí el Hotel Hilton, por ejemplo, la Torre Telecom, y también eran lugares que tenían un potencial enorme, pero un poco de espaldas a la ciudad. Y la verdad que esto me hace acordar, siendo un lugar muy agradable, un poco a que va a ser un futuro Puerto Madero. O sea, va a tener un desarrollo y le va a dar un prestigio a la ciudad de Santa Fe que creo que va a ser muy importante. Y otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta en este proyecto es que está realizado en un 100% con mano de obra local. Nosotros, a través de las instrucciones que hemos tenido también con nuestro cliente de Puerto Plaza, tratamos de incorporar toda la mano de obra y contratar a todas las empresas de Santa Fe. O sea, eso, y la verdad que me he encontrado una gran sorpresa, una grata sorpresa, porque tenemos muy buenas empresas que nos están apoyando y sin ellos no podríamos hacer esta construcción. Así que sí, tomamos especial cuidado en privilegiar el trabajo con las empresas de Santa Fe y del interior también. Y le consultamos al ingeniero Driolet Lastiur sobre cuál fue el principal desafío a la hora de encarar una obra como esta. El principal desafío de esta obra es que tenemos un plazo corto. Hemos sufrido, a pesar de también muchas lluvias, porque esta obra se empezó de cero con el movimiento de suelo. Y bueno, y es construirla respetando el plazo, absorbiendo todas esas demoras y con una calidad de excelencia, que eso es lo importante, que lo estamos logrando. También estamos teniendo todos los controles, tanto de seguridad para evitar accidentes, estamos también teniendo controles tecnológicos en la calidad del hormigón, en la calidad del hierro, o sea, estamos tomando todas las precauciones técnicas para tener un buen resultado y no tener sorpresas. Neostone, marmolería premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y esto fue todo por el Proyectar de hoy. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar en el horario de siempre a las 14:30 aquí por Canal 9 Litoral. Recordá, si te perdiste algo del programa de hoy o de programas anteriores, encontrás todo el material de Proyectar en nuestro canal de YouTube, Proyectar TV, youtube.com/Proyectar
Proyectar TV y también distintos contenidos en las redes sociales que vamos compartiendo semana a semana. En Instagram, Facebook y Twitter, todo lo que tiene que ver con la arquitectura, la construcción, el urbanismo y el patrimonio arquitectónico de la región, lo encontrás en las redes sociales de Proyectar. Que tengan una buena semana. Nosotros nos encontramos aquí el sábado a las 14:30. Chau. Yo creo que es un embellecimiento público, porque generalmente agarramos paredes donde están o arruinadas o son un lienzo muy lindo para que alguien cuando va caminando o va en auto se lo choque y poder sacarle un poquito de su burbuja mental por 5 minutos por lo menos. Y hoy en día ya poca gente va a los museos. Esto es una traducción de eso, ya nos movimos a la calle, todo pasa tan rápido, entonces ahora es la manera de que la gente pueda ver arte, es plantando estos murales gigantes en la calle. Yo creo que son bien recibidos y es un aporte a la ciudad. Tenemos toda un área gastronómica que le llamamos nosotros, con lo cual también estamos trabajando intensamente para definir ese modelo del área gastronómica. Hay un área de salud que es una tienda ancla que le llamamos nosotros. De base tiene unos 800 metros, pero tenemos un potencial interesado muy importante del rubro de salud, que estamos hablando de aproximadamente unos 1800 metros. Ese área de salud o esa tienda ancla va a ser quien nos traiga la mayor cantidad de público, ¿no es cierto? Estamos hablando de aproximadamente unos 25 o 30 consultorios médicos que van a estar funcionando en Puerto Plaza. Después tenemos todo un área de servicio. Esa área de servicio también tiene que estar complementada con la gastronómica y con el área de salud. Estos cementerios ya no se construyen más, son una muestra de la sociedad, cómo vivió la sociedad en un determinado periodo de tiempo en nuestro país y en todo el mundo. Y estas construcciones en las cuales realmente por eso se los sigue inclusive mencionando como la ciudad de los muertos, porque son tan concebidas como ciudades. O sea, tienen calles, avenidas, eran lotes. Estas son todas propiedades particulares para que la gente tenga idea de cómo se concebía ese paso hacia la muerte de un familiar. O sea, tenía que tener un grado de ostentación, sobre todo en este sector que estamos, que es el sector de la época de la explosión de la Argentina como país ganadero y agroexportador, donde las grandes familias hicieron cuantiosas fortunas. Entonces, ¿qué manera mejor de demostrar su estatus social que tener un correlato en el cementerio de las viviendas en las cuales en vida habitaron? Este es un centro comercial a cielo abierto, está construido y está proyectado y estamos construyendo en un predio de 13.000 metros cuadrados, en el orden de 4.500 metros cuadrados son superficie cubierta y el resto son playas de estacionamiento, ¿no?, para que el usuario de este centro comercial pueda recorrer perimetralmente este centro.